¿Es recomendable buscar patentes antes de proteger mi idea? ¿Se mantendrá la confidencialidad de mi idea? ¿Cómo saber si una marca o patente está registrada? ¿Y cuánto tiempo tardaré en recibir el informe de estudio de patentes? ¿Cómo buscar marcas registradas en España? ¿Dónde se ven las marcas registradas? ¿Y recibiré recomendaciones sobre la viabilidad técnica y comercial de mi idea? Buscar marcas y patentes registradas. Preguntas frecuentes. Hola, mentores creativos y emprendedores. Hoy vamos a hacer un vídeo de preguntas frecuentes sobre marcas y patentes. Entonces, empezamos, Juan, si te parece. La primera pregunta que suele preguntar la gente es: ¿se mantendrá la confidencialidad de mi idea? Por supuesto, toda la información que nos facilites sobre tu proyecto o tu idea será tratada con total confidencialidad. Llevamos más de 10 años trabajando con inventores y con emprendedores, en los cuales pues siempre hemos tratado todos los proyectos, todos y cada una de las ideas con la mayor confidencialidad y con la mayor profesionalidad que nos caracteriza. Es más, aparte de confidencialidad, hay una cosa que nosotros tenemos que es secreto profesional. Es decir, todo lo que trates con nosotros, aparte de confidencialidad, tenemos el secreto profesional, o sea que estás totalmente protegido. Juan, otra pregunta. ¿Es recomendable buscar patentes antes de proteger mi idea? Hombre, pues sí, es bastante recomendable, es decir, es una de las cosas que nosotros hacemos hincapié, en la que lo primero que hay que hacer es ver qué cosas existen y qué, vamos a decir, vía de patentabilidad tiene tu idea, porque si no, te vas a poder, como siempre decimos, esto lo que hacemos es ahorrar muchísimo dinero y muchísimo tiempo y problemas futuros que puedes tener si no has hecho esta parte. ¿Y cuánto tiempo tardaré en recibir el informe de estudio de patentes? Sí, a ver, sabemos que al final cuanto antes sepas esta información, pues mejor, y nosotros pues antes normalmente tardábamos un mes o mes y medio en saber un poco realizar este estudio, pero lo hemos conseguido adelantar pues gracias a todo nuestro equipo y a todos nuestros recursos, en los que lo normal es que suele tardar una semana desde que empezamos hasta que puedes tener ese informe. ¿Y recibiré recomendaciones sobre la viabilidad técnica y comercial de mi idea? Sí, o sea, nosotros al final tenemos a nuestro equipo de ingenieros y de profesionales que siempre van a poder dar, y te recibirás además de hecho una opinión de ellos sobre pues cuál es la forma más viable de desarrollarla y aportes para que puedan enfocar a la salida comercial del propio producto, no solamente a la hora de patentarlo, sino a la hora de lo que es la comercialización y venta de tu proyecto. Y Juan, ¿y cómo saber si una marca o patente está registrada? Bien, pues a ver, nosotros al final es muy importante que la idea, ver si es única y si se puede patentar, y nosotros lo que hacemos es con este estudio lo podemos realizar y vamos a analizar muy bien cada una de las cosas que existen para saber si presentan un problema o no para lo que es tu proyecto, y además incluso cómo solventarlo en caso de que lo exista. Juan, ¿qué es una patente y marca registrada? Una patente es la manera que tenemos de registrar una invención, un nuevo producto, una nueva máquina, una receta de cocina, cosas así. Y la marca es la forma en la que proteges los logotipos y los nombres comerciales para esos productos o para esos servicios. ¿Dónde se ven las marcas registradas, Juan? Nosotros de la Fábrica de Inventos accedemos a diferentes bases de datos en las que podemos pues ver todas las marcas que existen a nivel mundial, no solamente a nivel nacional. Entonces, claro, si te interesa pues una marca que quieres registrar y ver si está libre o no, pues llámanos y nosotros te asesoramos y te decimos. Y os dejamos por aquí el teléfono más 34 610 46 43 45, y ahí nos podéis escribir por WhatsApp, nos podéis llamar o al email de info@lafabricadeinventos o el formulario que tenéis aquí. Eso es, info@lafabricadeinventos.com. Juan, ¿cómo buscar marcas registradas en España? Pues bien, puede que una marca haya sido protegida para un uso en un sector y sin embargo que esté libre para otro. Entonces, ¿cómo buscar eso? Pues nosotros tenemos ese equipo que puede realizar esas búsquedas correctamente. Imaginémonos que haya una marca que esté en un sector de, por ejemplo, de los alimentos, pero que tu marca la quieres lanzar para el sector de la ropa. Pues no es lo mismo, por lo tanto nosotros tenemos que identificar y vamos a poder identificar si tu proyecto en este caso a nivel de marca registrada puede registrarse en tu sector o si existen problemas en ese mismo sector. Claro, básicamente la marca es algo tan importante en un proyecto que es importante que llamar para poder asesorarnos bien, porque al final hay muchos términos a tener en cuenta y os podríamos decir aquí consejos, pero lo mejor es que nos llaméis al 610 46 42 45 o escribís un WhatsApp y ahí os vamos a poder dar todo tipo de asesoramiento de vuestra marca, porque al final es algo tan importante que es mejor hacerlo bien desde un principio. Juan, ¿qué es una patente? Y dame ejemplos. Bien, un poco la patente ya la hemos definido anteriormente, y los ejemplos pues pueden ser desde productos como si pueden ser tazas que tengan una característica especial, pueden ser incluso máquinas
incluso ciertas aplicaciones móviles, que hay mucha gente que no lo sabe, también se pueden patentar aplicaciones móviles, y estos son algunos ejemplos que podemos dar. Y a nivel, por ejemplo, pues de marcas, lo podemos encontrar en muchos sectores, es decir, ya sea Coca-Cola o cualquier marca que se te ocurra, pues eso son, la mayoría están registradas y se patentan y se protegen tanto por empresas como particulares. No hace falta tener una empresa para poder patentar o proteger algo, puede ser una persona en particular la que pueda tenerlo y pueda realizarlo. ¿Y cuáles son los diferentes tipos de patentes? Hay que diferenciar primero entre lo que es la patente y el modelo de utilidad, que pues si queréis más información, pues haremos ya vídeos con respecto a ello. Y luego también pues está el registro del diseño industrial, lo que es una marca y un nombre comercial. También existe lo que es la PCT, conocida como patente internacional, la patente europea y países en diferentes países del mundo. Y luego también pues existen pues eso, las patentes en cada uno de los países en los cuales puedas proteger. Existen una variedad muy grande de qué tipos de protección existen dependiendo del producto, del proyecto o del servicio o del elemento que sea y dónde se vaya a especializar, que pues tenemos muchos vídeos con respecto a ellos. Considera suscribirte a nuestro canal de YouTube si no lo has hecho ya. Y de todas formas, pues nos preguntas exactamente, pues igual, en qué, vamos a decir, qué proyecto es el tuyo, y nosotros podemos asesorarte sobre cuál es la mejor forma de protegerla para optimizar ya sea recursos y ya sea también trabajo, tiempo y enfoque. Vamos, en resumidas cuentas, lo mejor es llamar al 610 46 42 45 y ahí os asesoramos. La diferencia entre una cosa y otra es modelo de utilidad, es para inventos que no tengan mucha novedad inventiva y dura 10 años. La patente es lo mismo que el modelo de utilidad, pero dura 20 años y tiene que tener una novedad mucho más inventiva, es decir, algo mucho más disruptivo. Aún así, deciros que la mayoría de los inventos suelen ser modelos de utilidad, porque a través de Europa se fomenta mucho que se saquen inventos que sean mejoras, es decir, al final a la sociedad es mucho mejor un modelo de utilidad que una patente, porque un modelo de utilidad es una mejora de algo existente y genera mucho beneficio y pocos problemas, porque por ejemplo una patente puede ser un plástico orgánico, pero claro, te genera muchos problemas de que tienes que tener contenedores en todo el país nuevos. Entonces al final son productos tan disruptivos que generan problemas también organizativos. Entonces por eso se fomenta tanto los modelos de utilidad. Luego están los diseños industriales, que al final es el registrar una forma concreta que pueda ser bonita, estética o con una intencionalidad de uso, pero que se está protegiendo la forma. Y luego está la marca o nombre comercial, que es un proyecto, una empresa o tu marca, el registrar el nombre. Y luego está lo que es la PCT, que la PCT son o patentes europeas o patentes internacionales, que es lo mismo que la patente, pero que en vez de patentarlo solo en España, lo metes si es patente europea, lo metes en toda Europa, y si es PCT es una prioridad internacional. Es decir, que tienes 30 meses para luego decidir en qué países lo quieres patentar. Es decir, durante 30 meses lo tienes con prioridad tuya, y luego después de 30 meses tienes que decidir en qué países registrarlo. Eso es un resumen de todo, más o menos. Y Juan, ¿por qué hay que patentar? Bien, pues porque al final, a la hora de tener algo patentado, lo que haces es impedir que un tercero pues pueda copiar esa idea y, pues vamos a decir, pues fastidiarte un poco ese monopolio de explotar, de la explotación de esa idea que tienes tú. No es lo mismo, vamos a decir, pues eso, que tú seas el único que puede vender ese producto a que vayan a ser más. Y eso es lo que te permite el tener una patente. El poder pues disuadir a todo el mundo a que te pueda hacer la competencia, por lo menos en esos primeros años en los cuales, pues oye, gracias a que has tenido esa idea que puede ser muy útil y que puede aportar a la sociedad, pues qué mejor que tú tener vamos a decir, ese monopolio inicial, sobre todo en los primeros años en los que el producto pues va creciendo. Claro, y no vas a tener que competir en precio, porque muchas veces hay gente que anda muy apretada vendiendo porque está limitada al precio del mercado. Sin embargo, si tu producto es único, tienes monopolio, puedes decidir tu precio y andas mucho más holgado con márgenes y con todo. Y al final ahí está, claro, radica un beneficio tremendo. Sí, al final si tú aportas un valor añadido a
vamos a un producto genérico a través de un modelo de utilidad, de una mejora de un producto existente, pues la gente va a estar dispuesta a pagar más por ese valor añadido que tú le estás dando, que seguramente pues le ayude a solventar pues ese problema que en un principio pues puede tener y que tú estás solventándolo pues, con ese producto, con ese proyecto. Bueno, y ahora última pregunta. ¿Me tengo que suscribir al canal, Juan? Bueno, pues por supuesto que tienes que suscribirte al canal. Yo no sé en qué momento esta pregunta no tendría ni por qué hacerse, la verdad. Lo que no sé es cómo no estás suscrito ya, la verdad. Esperemos que os haya gustado mucho este vídeo, la verdad, y que lo mismo, vamos a hacer muchos vídeos y mucho contenido con respecto a todo este mundo para que puedas entender perfectamente pues cómo se patenta un invento, cómo se lleva hacia adelante, cómo se vende un producto, ya sea a través de Amazon o de todo el mundo del e-commerce y de vamos a decir pues de licenciar también una patente, una idea que tengas. Suscríbete porque vas a tener muchos consejos, y si en algún momento pues te animas y quieres que no se quede ese producto en un cajón aparcado, pues ya sabes, como bien ha comentado Guillermo, pues llámanos al número de teléfono, escríbenos al WhatsApp o envíanos un email a info@lafabricainventos.com, que estamos encantados de atenderte y de poder ayudarte y asesorarte a que puedas llevar el producto y tus ideas a un futuro y a un éxito. Bueno, pues muchas gracias. Hasta pronto.